Te agradezco por proporcionar la oración como antídoto contra la inquietud. Cuando mi corazón está lleno de ansiedad, solo puedo ver mis limitaciones. No me es posible encontrar tu paz. Sin embargo, cuando mi corazón está lleno de agradecimiento, logro ver toda tu provisión. Bendiciones, amigos y hermanos amados. En este día quiero compartirles algo de las Sagradas Escrituras sobre la obediencia, sobre el creer. Amén. Sobre el creer y la obediencia. Amén. Dice el libro de San Juan, los Evangelios, San Juan capítulo 1. Vamos a leer el versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era con el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria a Dios. El Evangelio de San Juan nos habla a nosotros sobre este Verbo. La Biblia nos dice que el Verbo se hizo carne. Pero la palabra verbo es la palabra que se hizo carne. En el principio la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Esta palabra es la que nosotros todos los días compartimos. Es el pan de vida, es lo que alimenta nuestra fe. La fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios. Y lo importante de esto, hermanos, que obedezcamos a la palabra de Dios. Dice la Biblia que a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, no le conocieron. Por él fueron hechas todas las cosas, pero el mundo no le conoció. Por eso nosotros tenemos el privilegio hoy en día de conocer a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, porque el Verbo fue hecho carne, la palabra fue hecha carne. Y es necesario, nosotros hoy en día creemos en un Dios que hace maravillas, milagros, lo sobrenatural, que se glorifica en medio de su pueblo. ¿Por qué? Porque es un pueblo que le cree, que es obediente a su palabra. Hay mucha gente que dice: yo creo en Dios. En todo el mundo, en todas las ciudades, naciones, tú le preguntas a alguien: ¿crees en Dios? Y la gente dice: sí, yo creo en Dios. Pero en la palabra de Dios, creer en Dios es un acto de obediencia a la palabra de Dios. La Biblia nos habla a nosotros que hubo un rey llamado Saúl, quien Dios escogió para que reinara, que gobernara su pueblo. Y este rey no hizo lo que Dios quería que hiciera, sino hizo lo contrario, desobedeció a Dios. Y Dios mandó un profeta llamado Samuel, que le dijera a él que no estaba complacido con lo que estaba haciendo. En Samuel, 1 Samuel, capítulo 22, dice: y Samuel dijo: que complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también
te ha desechado para que no seas rey. Amén. Entonces, cuán importante es obedecer. La Biblia dice, ciertamente a Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dos cosas, obediencia y prestar atención. Y es necesario que nosotros hoy en día, más que nunca, seamos obedientes a la palabra de Dios. Si queremos alcanzar sanidad, hay que obedecer. Si queremos alcanzar liberación, hay que obedecer a la palabra de Dios. Si queremos alcanzar la salvación, debemos obedecer a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene algo muy lindo que se llama el plan de salvación. El plan de salvación que el Señor ha preparado para todo aquel que en Él cree. Y para que tenga vida eterna. Y una de las cosas que el Señor nos manda es arrepentirnos de nuestros pecados. El arrepentimiento es reconocer que sin Dios no somos nada en este mundo, que separados de Él nada podemos hacer. Y esto es algo importante porque este mundo en que vivimos es un mundo lleno de tanto pecado, de tanta maldad, y la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Por eso es tan importante hoy en día ser obediente a la palabra de Dios. Obedecemos a la palabra de Dios, obedecemos al plan de salvación y alcanzaremos entonces el reino de los cielos. Así que el Señor nos manda a arrepentirnos. Nos manda a volver a nacer de las aguas del bautismo en el nombre de Jesucristo y recibir el don del Espíritu Santo, que dice Hechos 2:38, que es la promesa para ti y tus hijos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esto es importante saberlo, porque hay un llamamiento. El Señor nos va a llamar, pero debemos ser obedientes, debemos arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que sin Dios no somos nada en este mundo. Debemos volver a nacer de las aguas, como en una ocasión un hombre llamado Nicodemo. Él se acercó, un principal entre los judíos, conocido entre los fariseos, escriba. Él vino de noche y le dijo en San Juan capítulo 3, le dijo: Rabí, sabemos que tú provienes de Dios, porque nadie hace lo que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le dijo: el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. El que no naciere de agua, el Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Está hablando de que hay que volver a nacer. Hay que volver a cambiar esa manera de vivir y vivir una vida para Cristo. Por eso es tan importante que nosotros podamos meternos con la palabra. Si tú lees la palabra de Dios, si tú lees los evangelios, tú vas a encontrar que el Señor tiene un plan de salvación. Un plan de salvación para tu vida y para mi vida. En el Evangelio de San Juan, si tú lo lees, vas a encontrar el camino del Señor, cómo Él fue guiando a su pueblo, cómo fue guiando a los discípulos, a la iglesia. Y en el libro de Hechos vas a encontrar la iglesia primitiva, la iglesia del Señor, que en obediencia ellos creyeron y se sujetaron y siguieron la sana doctrina de los apóstoles. Dios te bendiga. Te dejo este estudio para que puedas leer más de la palabra, para que puedas ser más obediente, porque el Señor viene pronto por una iglesia que está lista y preparada en obediencia. Bendiciones. Cree en el Señor, pero cree en un acto de obediencia. Dios te bendiga.